Buenos días a todos y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. ¿De qué manera con este plan, Presidenta, se va a atender la deuda financiera y la deuda a los proveedores? Mencionaba que no va a haber despidos y que va a haber una atención en la burocracia, pero ¿cómo se van a atender la deuda financiera que es grande y la deuda a los proveedores? Está apoyando la Secretaría de Hacienda. Eso no es como en el pasado que Hacienda, hubo una época en que Hacienda asumía toda la deuda de Pemex. Aquí no, aquí lo que se hace es apoyar a través de distintos mecanismos financieros, tanto para el pago a proveedores como para los vencimientos de pago de la deuda de Pemex. Pero la idea es que Pemex no siga sin adquirir deuda como fue en la administración pasada. Preguntarle, con estas leyes secundarias en esta reforma energética, ¿se contempla algún parlamento abierto o nada más será discutida de comisiones? No pensamos en parlamento abierto, a menos que lo decida así el Congreso. Es muy clara la orientación de las leyes secundarias. En particular en Petróleos Mexicanos, lo explicó Luz Helena y Víctor, pero vale la pena insistir un poco. Con la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, lo que se hizo fue, primero, cambiar la Constitución, que no se habían atrevido a cambiar la Constitución. Ahora regresamos a la Constitución, el que Pemex y CFE sean empresas no productivas del Estado, sino empresas públicas, que es muy distinto, no porque no queremos que sean productivas y no queremos que sean eficientes, sino porque antes su objetivo era privatizarlas, no era mantenerlas como empresas públicas. En particular en el caso del petróleo, lo que se hizo fue poner a Pemex en el mismo nivel de competencia que empresas privadas. Y entonces la Secretaría de Energía tuvo la atribución de hacer concursos que les llamaron rondas. ¿Con qué objetivo? Con privatizar el territorio nacional en donde había posibles reservas de petróleo. Entonces se hicieron bloques y cada bloque se licitó. Entonces Pemex podía competir al mismo nivel que una empresa privada, pero en realidad la orientación desde el gobierno de Peña Nieto pues era dárselo a los privados. Entonces hoy hay ¿cuántas? 90 contratos, imagínense, o sea, 90 asignaciones del territorio nacional en donde hay petróleo a privados. ¿Qué objetivo tenían? Pues que los privados explotaran el petróleo, exploraran y explotaran. ¿Cuántos lugares han explotado? Solo 6% representa de la producción. O sea, lo utilizaron para especular, quizá para aumentar sus medidas en las bolsas de valores, pero nunca invirtieron. Entonces, ¿qué está cambiando? Bueno, ahora se va a revisar esos contratos en acuerdo con las empresas para decir si vas a invertir o no vas a invertir, y si no vas a invertir, pues regrésalo a la nación. Segundo, ahora cuando se trate de explotar o de explorar una zona, ¿quién lleva a mano? Pemex. Secretaría de Energía dice, te toca Pemex siempre, a menos que Pemex diga, no, pues eso está en aguas profundas, yo allá no me voy a meter. Entonces podría dársele a un privado. Pero ¿quién lleva a mano en la asignación de los pozos? Pemex, por ley. Y ya como Pemex no es considerado nuevamente como monopolio, pues entonces puede tener la mayor parte de la producción, como ha tenido siempre, pero en realidad no querían que así fuera. Entonces ahora Pemex tiene esa atribución. Pemex, ¿qué opciones puede tener? En primer lugar, y eso es la prioridad, con los propios recursos del presupuesto de egresos de la Federación, que son los recursos que genera Pemex, hacer sus trabajos de exploración, de explotación de petróleo. Si en algún momento Pemex dice yo quiero asociarme con algún privado en algún contrato mixto porque le conviene a la nación, tiene esa posibilidad.
Y si no, pues ya lo podría explotar un privado, pero lleva mano siempre Pemex. Ese es el gran cambio que se establece. Ahora, ¿cuánto podría ser la explotación mixta o privada? Pues en realidad representa, ¿qué? Ayer cuánto dijimos, como el 10% prácticamente de la explotación de petróleo. Entonces, esa es la nueva modalidad, con nuevas leyes. Se va a integrar la empresa nuevamente para hacerla más eficiente, que no haya tantos consejos de administración, sino un solo consejo de administración que tome las decisiones, con sus cuentas perfectamente divididas entre Pemex Exploración y Producción, Refinación o Transformación y Logística, y Pemex Internacional, que se mantiene, reducir el número de subsidiarias, no de subsidiarias, de filiales que hoy tiene. Entonces, hacer más eficiente la empresa y darle a Pemex esta posibilidad. Los datos que hoy se presentaron, que parecen mucho recurso, están perfectamente analizados con Secretaría de Hacienda de las capacidades de Pemex para poder desarrollar estos proyectos y al mismo tiempo seguir pagando su deuda, disminuir su deuda y al mismo tiempo permitir el pago a proveedores de manera clara. También preguntarle, ayer hablaban de una reducción del 12% en los homicidios en el país. ¿Con este resultado la estrategia va avanzando conforme a lo esperado, Presidenta? Va avanzando muy bien. Yo estoy, la verdad, muy agradecida con el Gabinete de Seguridad por su entrega, el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación y todos sus equipos, la consejera jurídica que también nos apoya mucho y la coordinación con la Fiscalía que pues está permitiendo entregarle estos resultados al pueblo de México. Y vamos a seguir todos los días trabajando para dar más resultados. También preguntarle, en el marco de la discusión de la ley del Infonavit, el senador Adán Augusto se reunió con líderes sindicales para escuchar sus peticiones, sus demandas. ¿Ustedes consideran que pueda haber modificaciones a esta ley con lo que ustedes han planteado, con los beneficios que han mencionado? Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados modificaciones y esas son las modificaciones que desde mi perspectiva deben aprobarse en el Senado, ya no más. Además es muy importante que Infonavit ya tenga su nueva estructura y la posibilidad de hacer viviendas y que todos los deudores, los 2 millones de deudores, puedan ver sus beneficios con esta ley. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy de Grupo Cantón. Primero, nada más para que quede digamos claro, no se ha mencionado, bueno, o se ha tocado de manera muy superficial todo el daño que dejó la corrupción precisamente a Pemex. Se hablan aquí de cifras, de datos, de estadísticas, pero también se ha dejado de lado todo esto que han venido ustedes de alguna manera, que pues sí, marchando a contracorriente. Recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues toma una industria prácticamente en ruinas, chatarra, se hace una inversión muy fuerte. Entonces sí, de alguna manera que pues se dejen claro los daños que dejó la corrupción, a cuánto ascendió la corrupción, el daño que operó en Pemex, cuántos fueron los contratos que, bueno, ahí quedó pendiente esa promesa del presidente, de los que echaron para atrás y que bueno, pues ya algunos ya habían incluso a presentar denuncias penales precisamente por toda esta ola de corrupción que imperó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hay que preguntarle al fiscal a ver cómo quedó todo eso. Fíjense, lo que decía Luz Helena cuando tomó la palabra al principio, la deuda de Pemex se duplicó. Imagínense que ustedes tienen un pequeño negocio y que aumentan la deuda de su negocio al doble, o sea, piden prestado el doble y cada vez venden menos. Entonces, ¿a dónde se fue ese dinero? La deuda de Pemex llegó a ¿qué? 114,000 millones de
dólares. Hay por ahí una gráfica, a ver si la encuentran, de cómo aumentó la deuda, que la presentaba el presidente López Obrador y en su momento aquí junto con Octavio. Así la reciben en 2018 y la bajan a 97,000 millones. Pero lo que es más increíble, o sea, si tú te endeudas en un negocio, pues es para producir más, o sea, es para que ese dinero produzca y puedas pagar la deuda y al mismo tiempo pues tener ganancias, ¿no? No, bueno, se endeudan y producen cada vez menos petróleo, menos gasolinas, importan cada vez más. Entonces uno se pregunta, ¿qué hicieron durante por lo menos 12 años? Por lo menos. Digo, porque en el sexenio de Fox, ya dejemos los 90s atrás, pero en el sexenio de Fox, primero ahí, como hemos dicho, llegan a producir 3.4 millones de barriles diarios. La producción más alta que ha tenido. Todo para exportación a los Estados Unidos, porque desde ahí empiezan a caer las refinerías. El barril de petróleo a $90 el barril. Ahí está la deuda. O sea, con Calderón pasó de 68.9 a 82.8 y con Peña de 86.7 a 132.3. Y AMLO la baja a 99.4. Puede depender las cifras que dice Luz Helena por el año en donde están los pesos, lo que explicaba hace rato, el año base. Pero, o sea, ahora por ahí está cómo cayó la producción de petróleo. A ver si la tienen por ahí. ¿Cómo cayó la producción de petróleo? La reforma energética fue un fracaso. Un absoluto fracaso. O sea, no solamente era el entreguismo de los recursos naturales y de las empresas públicas, sino que además no cumplieron con lo que prometieron, que se iba a producir más petróleo. Según esto, en la reforma energética decía que querían llegar a 3 millones de barriles diarios de producción. Cayeron a 1.6. No, a ver si… Entonces, refiriéndome a lo de la corrupción, todavía tendrían que explicar más allá de Overdrecht y quienes hoy, ya no sé en qué situación estén jurídica, pero lo que es increíble es cómo hablaban de empresa productiva del Estado, imagínate, endeudada con producción menor y cada vez más importación. Entonces, el presidente López Obrador le da la vuelta a eso y nosotros nos corresponde avanzar todavía más. Y precisamente retomando esta parte de lo que es la corrupción, pues ayer se da a conocer este índice de percepción de la corrupción que da a conocer Transparencia Internacional, que ahorita pues casi prácticamente en muchos medios de comunicación así hasta parece que celebraran, dicen fracasó el combate a la corrupción. Dice que bueno, según de Transparencia Internacional, dice que México descendió al lugar 140 de 180 países, según esto lo que da a conocer este estudio. Lo que llama la atención de estos análisis que están haciendo en medios de comunicación, analistas políticos, todo lo que es parte de esta retórica de los que dicen ser agoreros del fracaso. No se menciona todo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo trabajando a lo largo de este sexenio. Se habla de que cayó 14 lugares, del lugar le comento,
que estaba viendo aquí el estudio. Bueno, quería referirme a lo siguiente. Se habla de caída de 14 lugares, pero lo que no mencionan es que con Vicente Fox la caída de lo que fue de la corrupción fue de 11 lugares, con Felipe Calderón fue de 35 lugares y con Enrique Peña Nieto 33 lugares. Pero lo que no mencionan aquí, y es algo que sí quisiera yo destacar porque es parte de un análisis que hicimos aquí en Grupo Cantor, es que en 18 años, durante 3 sexenios, México retrocedió 79 lugares en el índice de percepción de corrupción. Esto fueron las administraciones neoliberales del PRI y del PAN, en donde aquí hay otro punto que no se tomó en cuenta. Durante estas dos, bueno, que fue la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de lo que va, hubo transparencia, siempre se dieron a conocer todos los casos y ninguno de estos presidentes daba rendición diaria de cuentas en este caso al pueblo de México. Cuando ahorita precisamente lo que es el bloque de oposición celebra, cayeron 14 lugares. Pero precisamente en este estudio decía, se mantuvo México constante, digamos, en un lugar. Quisiera preguntarle su reflexión, pues a través de este análisis un poco rápido, un poco simple, pero sí dejando en claro que en 18 años México cayó 79 lugares. Afortunadamente la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse que la recaudación se duplicó casi del 18 al 24 sin una reforma fiscal? Se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción. Todavía hay espacios ahí donde todavía podemos seguir rescatando recursos, pero hubo un avance muy importante. ¿Cómo se puede explicar las obras estratégicas que se hicieron, los programas de bienestar, la reducción de 9 millones de personas en pobreza sin una reforma fiscal? Entonces, pues, evidentemente lo que hay pues es un cambio de régimen, del régimen de corrupción y privilegios a un régimen de honestidad y de servicio al pueblo. Y vamos a continuar. Imagínense tantos años, en 6 años no se pudo hacer todo, pero nos toca seguir apretando las tuercas ahí. Se puede decir que en todo caso, independiente de este análisis que se hizo, el mejor factor de medición del combate a la corrupción es el pueblo de México. Si hubiera habido un régimen de corrupción, Andrés Manuel López Obrador no hubiera salido con una calificación de 8 de 10. Así de sencillo.